La mesa de trabajo, la mesa de diálogo o el salón de tareas dirigidas se instaló hoy en el Centro de Convenciones de La Carlota. Es la número 19. Así que si usted está pensando, Augusto, otra vez la misma broma, créame, yo lo entiendo. Pero hay una diferencia que para mí sería un gran error ignorar. Esta vez Estados Unidos, en detrimento de la vez pasada, no está sentado simplemente como espectador y ya, como pasó en 2023 con Juan González. Y es que podremos discutir las intenciones de Washington, podemos desconfiar de los políticos, es obligatorio, y podremos recordar las 18 negociaciones anteriores que terminaron en nada, en frustración sobre todo. Pero hay una realidad. Estados Unidos en el tablero 2026 tiene algo que ninguna de aquellas mesas tuvo en esta dimensión: capacidad real para presionar, operativos en el campo, capacidad de condicionar y alterar el desenlace. Lo demostró el 3 de enero. ¿Significa esto que ahora sí va a funcionar? Bueno, no necesariamente, pero nos da señales a que sí. Porque aquí existe además un problema terrible. Los tiempos de Estados Unidos ahora se cuentan en votos, mientras que los de Venezuela se cuentan en víctimas. Mientras tanto, Washington sigue calculando elecciones, intereses y costos políticos. En Venezuela, la electricidad, por ejemplo, se salió de control. Los servicios públicos siguen colapsados y las protestas comienzan a tomar otra temperatura. Y entonces aparece una señal particularmente interesante: el narcocabello. Porque su grupo aparentemente quedó fuera de la mesa y anoche, en su circo televisado, dejó señales que más que combate sonaron a derrota. Así que hoy no vamos a preguntarnos ingenuamente si a la 19 va la vencida. La pregunta va a ser otra: ¿qué tiene esta negociación que no tuvieron las otras 18? Y las repasaremos. Acompáñame a a dibujar el panorama de las noticias de última hora y te las cuento hoy, jueves 6 de agosto de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. La mesa de diálogo nacional entre representantes de la Asamblea Nacional electa de 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez se instaló el día de hoy, jueves 6 de agosto, en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar, en La Carlota, en Caracas. Bueno, el video oficial nos llegó por TikTok. Este es el nivel de la política de Venezuela en estos tiempos. Reportándome con Jesús desde las calles de Caracas. Acabamos de desayunar con nuestros amigos de la Asamblea Nacional de 2015, los diputados de Marco Rubio que están encabezando esta transición. ¿Qué tú opinas, Jesús? No, lo primero es que nos sorprendió para bien. Están muy al tanto de los problemas del día a día de los venezolanos. Nos hablaron del tema de la luz, del tema del agua, nos hablaron del tema de los presos políticos. Saben del lamentable fallecimiento de José el día de hoy, lamentable, triste noticia para el país. Van a poner el tema de los presos políticos sobre la mesa. Es una de las prioridades, atender el tema del terremoto. Y bueno, nos dijeron, kilómetros se les puede decir, que lamentablemente, porque quieren que esto salga bien, no están dando declaraciones por ahora. Por este momento no están dando declaraciones. Pero nosotros vamos a hacer lo posible para irles llevando toda la información que esté en nuestras manos. Correcto, el proceso está bien cerrado, es hermético, y me gusta porque cuando se habla mucho, se especula mucho. Entonces, bueno, hablamos con ellos, toda la confianza, todo el apoyo, que lo que queremos es una Venezuela libre, una Venezuela democrática, y las instituciones son la base de una república. Entonces, bueno, seguiremos reportando aquí desde Caracas, todo fino. ¿Cómo es que se llama esto por aquí, líder? Esto es el Rosal, Chacaíto, y bueno, importante que nos hablaron también de las metas, ¿no? Los objetivos que tiene la comisión. Nuevo CNE, nuevo TCJ, calendario de una elección presidencial verdaderamente libre y poner sobre la mesa, como le digo, los problemas del día a día de todos los venezolanos. Por cierto, tenemos rato caminando por la calle y todavía no se ha acercado el primer chavista a decirnos nada. Está tranquilo esto por aquí. Parece que se acabó el chavismo en Venezuela. El país no se ha arreglado el país, pero el chavismo sí que desapareció. Está bajito. Y mucha gente saludando también, con amor, con cariño. Así es. Bueno, por aquí reportándome y reportándonos. ¡Avanzar! Continuar. Y como dice también María Corina, esto es hasta el final, mi gente. Repito, porque quieren que salga bien. Ya vieron la primera foto. ¿Qué podría salir mal en ese hermetismo, verdad? Yo quiero leer lo que usted opina sobre esto en los comentarios, por favor. Pero de acuerdo con una convocatoria oficial difundida por el Ministerio de Comunicación e Información, el encuentro estaba previsto para la 1 de la tarde y así se marcó el inicio formal
de una nueva etapa de conversaciones entre ambas partes. La vocería de la dictadura, por supuesto, estaba encabezada por la barajita más repetida en la historia de los diálogos de Venezuela. Ya usted sabe quién es. Jorge Rodríguez, quien fungía como el vocero o funge como el vocero del equipo chavista. También participarán Ana María San Juan, la otra barajita repetida de Jorge Arriaza, América Pérez, Génesis Garbet, ahora ministro, y Pedro Infante. La instalación de la mesa ocurre luego de la llegada a Venezuela de la delegación de la Asamblea Nacional 2015, que a su vez está liderada por Dinora Figuera, cuyos representantes anunciaron disposición a participar en un proceso orientado a la reinstitucionalización democrática del país, y luego vino la delegación mediática que también llegó y ya usted lo vio. Entre los temas planteados por la delegación opositora se encuentran la renovación de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia o de Inmundicia, el Consejo Nacional Electoral, además de otros aspectos que están relacionados, así sui generis, ¿no?, con el fortalecimiento institucional. Pero ni de chiste se asomó el tema de los presos políticos, el antagonista de la democracia. No se asomó por lo que sea, pero perdieron otra oportunidad, ¿verdad? El proceso, obviamente, según lo que se ha informado, cuenta con el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos allí en primer plano, en un contexto marcado por nuevos intentos de negociación política entre sectores enfrentados de toda la vida en Venezuela. Pero, déjame que mejor le traduzca esto. Estados Unidos ya decidió, pero hay que poner a los caballos a correr antes de que uno pueda sellar el cuadrito, ¿verdad? Ahora, si hay algo que el historial de Venezuela nos grita en la cara, es esto. Todas las negociaciones anteriores, y estamos hablando de la número 19 que arranca ahora, murieron al nacer, y todas terminaron favoreciendo al régimen. Fracasaron en entregar una salida democrática real y siempre regalaron tiempo, siempre regalaron oxígeno internacional y siempre dieron legitimidad al chavismo. Y en la inmensa mayoría de esas mesas, especialmente desde 2014, hay un nombre que se repitió como la sombra venenosa, Jorge Rodríguez. Porque no es un simple negociador, es el operador estrella del mal, la mente macabra del sistema. Desde el diálogo en Miraflores, en pleno Miraflores de 2014, pasando por República Dominicana en 2017, 2018, el mecanismo de Oslo, México 2021, 2022, Barbados 2023, Jorge Rodríguez ha estado al frente de la delegación chavista. Su método ha sido siempre el mismo: dilatar, exigir concesiones absurdas como cuando intentó meter a Alex Saab en una mesa, firmar acuerdos parciales que dan alivio a sanciones y luego incumplir sin el menor pudor pintándole la cara a todo el mundo. Miren el patrón tóxico. 2014, 49 muertos en la calle. Se sentó junto a Maduro, Arriaza y Jagua. Resultado, cero patatero, cero amnistía, cero cambios. La oposición se retiró y denunció falta de voluntad. En Dominicana, él y su hermana Delcy, posteriormente, que ya mandaban, rechazaron, la oposición quiero decir, rechazaron el adelanto de elecciones. ¿Y el régimen qué hizo? ¡Guau! Las impuso de todos modos en 2018 sin ningún tipo de garantías. En México y Barbados, Rodríguez, liderando otra vez, logró el desbloqueo de los fondos, la licencia de Chevron, el acuerdo de Barbados que prometía primarias libres y revisión de inhabilitaciones. ¿Y qué pasó después? Ya usted sabe. Persiguió a María Corina Machado, ratificó inhabilitaciones por el TCJ, bloqueó a Corina Lloris, montó el fraude de julio de 2024 y pare usted de contar. El pacto se había convertido en papel mojado que solo sirvió para que el chavismo respirara un poco más. ¿Esta vez será diferente? Yo creo que sí. Cada vez que Rodríguez se sienta a la mesa, el régimen gana, porque compra tiempo, reprime, divide a la oposición y vende buena voluntad al mundo. Pero en las versiones anteriores nunca habían visto 47 bombazos cayendo desde el cielo. Los 18 procesos anteriores, o al menos los formales que se han venido documentando desde 2002, y los más de 8 que sucedieron bajo Maduro, terminaron exactamente igual. El poder consolidado, promesas rotas y crisis profundizada. Y Jorge Arriaza también estuvo en ellos, pero en un rol secundario, aunque no menos funcional para el sistema. Apareció en Miraflores Arriaza en 2014, en la Mesa Nacional de 2019, y ahora vuelve a aparecer en la delegación actual. La cara que con cinismo habla de diálogo como única opción en X, mientras que el aparato estatal reprime.
Pero no tiene el peso tóxico de Jorge Rodríguez, lo complementa, porque Arriaza es ese acompañante. Rodríguez es el arquitecto de la dilación y el incumplimiento. Y es que el precedente es demoledor, porque ninguna de las 18 mesas anteriores generó una transición. Todas favorecieron al régimen, todas, porque el chavismo nunca negoció de buena fe. Usó la mesa como táctica de supervivencia porque en ese entonces tenían la ventaja, las armas. Y el hombre que estaba en la mayoría absoluta de ellas, desde que Maduro llegó al poder, ya no está, que es Jorge Rodríguez, ahora se enfrenta con una tutela de Estados Unidos. Usted lo ha visto arrodillarse a él y a su hermana y a Diosdado también, y ya vieron 47 bombazos cayendo del cielo. Y la pregunta es, ¿puede alguien tan tóxico, con ese currículum de fracasos calculados, o mejor dicho, de victorias para ellos, cambiar de repente gracias a la pólvora? ¿O estamos viendo el mismo guión, solo que esta vez con nuevo escenario? Ahora, no es un detalle menor el destacar que, por ejemplo, Acción Democrática, la Causa R y otras organizaciones mantienen reserva acerca de la mesa y no respaldan en los mismos términos la negociación que se ha puesto en marcha. Las diferencias son producto de que la mayoría de los partidos clásicos, tradicionales de Venezuela, no tienen representantes en la delegación negociadora, puesto que solo está conformada por voluntad popular y primero justicia. Pero también han influido en las tensiones, por ejemplo, el descontento de la exclusión de María Corina Machado del proceso y los detalles de la vieja política de siempre. Porque, por ejemplo, Alejandro Hernández informaba en el medio La Gran Aldea que Armando Armas, miembro de Voluntad Popular, quien inicialmente había sido considerado para formar parte del equipo de trabajo, había quedado fuera de este equipo después de las declaraciones que ofreció a periodistas antes del 1 de agosto, en las que expresó públicamente su opinión cómo debía desarrollarse el proceso y cómo se interpretaba el momento político del país. ¿Recuerda quiénes eran esos periodistas? Yo sí. ¿Se sabe de algún nombre que vaya a estar de este lado de la mesa de negociación? ¿O todavía no se puede saber? Ajá, esos dos que usted ya conoce. Y ese adelanto de la lista de miembros, aunque además usted puede buscar ese programa y ver todo lo que dijo, esa entrevista causó mucho escozor. Y eso lo vamos a profundizar. Yo me comuniqué con el diputado Armas para ver qué pasó allí. Y pronto seguramente lo tendremos en nuestro canal de En Vivos para que incluso usted pueda hacerle preguntas. Lo cierto del caso, señores, es que esta nueva mesa de negociación o mesa de trabajo, que es lo que es realmente, no está quizá destinada a fracasar como las mesas anteriores, porque lo que allí se va a decidir ya está decidido. Ahora hablemos de un trabajo de la Patilla sobre un tema que es fundamental en el día a día del venezolano, porque la nueva emergencia eléctrica, de facto, no la anunciada por Delcy, la que está sucediendo realmente, vuelve a poner sobre la mesa el problema que ha venido acompañando al chavismo desde hace casi 2 décadas. Desde 2009, los regímenes de Chávez, Maduro y ahora el delcinismo, este interinato loco, han decretado decenas de emergencias, activado planes especiales, creado estados mayores eléctricos, cambiado ministros, prometieron recuperar el sistema eléctrico nacional. Y sin embargo, mientras las soluciones fueron cambiando, también lo hicieron las explicaciones oficiales sobre las causas de una crisis que continúa afectando el país. Pero vamos a comenzar con algo positivo, la visita de Estados Unidos al Guri. Miren esto. Y es que al igual que con el tema anterior, ese detalle no es menor y eso marca la diferencia, porque durante 17 años la narrativa del régimen pasó de responsabilizar a la sequía, al niño, a la iguana, a sabotajes, ataques terroristas, conspiraciones internacionales, sanciones, guerra eléctrica, ataques cibernéticos, electromagnéticos, hasta que llegaron los terremotos de 2026, que ahora son la explicación reciente del deterioro del sistema. Imagínense ustedes el cinismo. Y esta es la realidad de años después. Un video que hace pocas horas sucedió en Turmero, estado Aragua. Sucedió anoche. Esto es lo que pasa en las calles. Y es que esa historia no comenzó hace 5 días en Carabobo, ni tampoco hace un mes en Zulia.
La historia comienza mucho antes incluso de 2007, pero vamos a establecerlo allí, cuando Chávez estatizó el sector eléctrico con esa promesa de modernizar la infraestructura y unificar la operación bajo Corpoelec. 2 años después, el descenso histórico del embalse de Guri obligó al régimen a aplicar los primeros racionamientos nacionales. Chávez en su momento le atribuyó la situación a la sequía provocada por el fenómeno del Niño y pidió a la población reducir el consumo. Apaguen los bombillos, decía, durante una de sus alocuciones. Bueno, esa crisis escaló rápidamente y en enero de 2010 suspendió los racionamientos de Caracas tras reconocer en su momento, me acuerdo clarito, esos errores en la aplicación del racionamiento y removió el primer ministro de Energía Eléctrica, que fue Ángel Rodríguez. Su reemplazo fue Ali Rodríguez Araques. Qué broma con los Rodríguez, chicos, en el país. Asumió el despacho mientras que Chávez firmaba el decreto 7228 que declaró el estado de emergencia sobre la prestación del Servicio Eléctrico Nacional y que permitió contrataciones extraordinarias para intentar recuperar la capacidad de generación. Pero fue durante esa primera emergencia cuando apareció un elemento que iba a marcar el discurso oficial en los años que iban a venir posteriormente. Porque sin abandonar el tema de la sequía, que la tenían fácil allí, ¿verdad? Chávez comenzó a denunciar que el sistema era víctima de actos de sabotaje. Ali Rodríguez reforzó esa visión al afirmar que no tenía duda que muchas de las fallas que habían ocurrido en Venezuela en ese momento eran producto del sabotaje y que estaban investigando. Claro, el sabotaje era interno. Cuando Nicolás Maduro asaltó el poder en 2013, heredó un sistema que seguía mostrando señales de fragilidad y una de sus primeras decisiones fue volver a declarar la emergencia eléctrica, nombrar como ministro a Jesse Chacón, quien presentó un ambicioso plan para que todos se llenaran los bolsillos, para que se estabilizara el servicio, quise decir. Una promesa que terminó convirtiéndose en un meme, en un chiste además de mal gusto, en una de las promesas recordadas de la historia más tragicómicas. Como yo sí creo en eficiencia o nada, si en 100 días no logramos lo que estamos previendo en el plan, este señor que está aquí pone su renuncia. Aseguraba al presentar ese plan denominado el Plan de los 100 días. Y aunque el programa completaba inversiones millonarias y la recuperación de miles de megavatios, la estabilidad nunca llegó. Por el contrario, durante ese mismo año del Plan de los 100 días, comenzaron a registrarse nuevos apagones nacionales y Maduro comenzó a utilizar con frecuencia el concepto que entonces dominaría el discurso en adelante: el sabotaje eléctrico. El giro definitivo llegó en 2015 con la designación de un militar dentro de una corporación, la clásica hecatombe del régimen, Luis Mota Domínguez, al frente del Ministerio para la Energía Eléctrica. Bajo su gestión, el término guerra eléctrica, claro, ahora era guerra, pasó a convertirse en la explicación recurrente de cada interrupción importante del servicio. Mientras los cortes se multiplicaban en Zulia, en Táchira, en Mérida, en Lara, pare usted de contar, el régimen aseguraba que enfrentaba ataques contra subestaciones, líneas de transmisión, transformadores, instalaciones estratégicas y qué sé yo, ondas expansivas del sol. Paralelamente continuaban los anuncios de recuperación de plantas termoeléctricas, nuevas inversiones para estabilizar el sistema y ya usted sabe el cuento. La mayor prueba llegó el 7 de marzo de 2019, cuando Venezuela sufrió el apagón más grande de nuestra historia. Millones de personas quedaron durante días sin electricidad, colapsaron las telecomunicaciones, dejó de funcionar el metro de Caracas y numerosos hospitales quedaron sin energía. ¿Se acuerda usted? El infame Mota Domínguez aseguró que el evento obedecía a un gran sabotaje contra el Guri. Y horas después, Maduro elevó el tono de las acusaciones y denunció un ataque cibernético, seguido de otro ataque electromagnético. No estoy mintiendo, esto es en serio. Y le atribuyó posteriormente la responsabilidad a los tutores, a Estados Unidos, a dirigentes opositores, y a una conspiración internacional en contra de Venezuela. Después del apagón de 2019 comenzó otra etapa de constantes cambios en la conducción de ese sector tan importante. Igor Gavidia, ya usted sabe el apellido Gavidia, Freddy Brito, Néstor Reverol, Jorge Márquez, todos estos ocuparon sucesivamente el Ministerio para la Energía Eléctrica o asumieron responsabilidades directas sobre la empresa Corpoelec. Cada relevo,
más de lo mismo, acompañado de nuevos planes de recuperación, anuncios de incorporación de megavatios, promesas de estabilización, exactamente lo mismo que hizo Delcy ayer y anteayer. Sin embargo, los apagones continuaron afectando amplias zonas del país y en agosto de 2024 vino un nuevo colapso eléctrico que volvió a dejar sin servicio a buena parte de nuestro país. Maduro, que en ese momento, agosto de 2024, no se esperaba los bombazos, denunció un ataque criminal contra el sistema eléctrico nacional y ordenó otra vez activar operativos especiales para proteger la infraestructura y aprovechó y llevó preso un poco de gente que le caía mal. Pero luego vino su salida y la llegada de la monarca. Y esto, por supuesto, no alteró el panorama eléctrico, de hecho, lo empeoró. Tras los terremotos del pasado 24 de junio, el chavismo asegura que varias plantas termoeléctricas resultaron afectadas y entre ellas Termo Carabobo, y anunció un nuevo plan de recuperación de energía. Otro más. Ya no son las iguanas, ya no son las culebras, ni todo lo que dije. Delcy Rodríguez encontró el nuevo culpable de manera cínica para los apagones que castigan a Venezuela. El terremoto. Pero la presencia de Rodríguez al frente de esta nueva contingencia no representa, por supuesto, un episodio aislado. 13 años antes, cuando era ministro de Comunicación e Información, ella fue la encargada de dar la cara durante uno de los apagones más graves registrados en el país. Y el 3 de septiembre de 2013, una falla dejó sin electricidad a cerca del 70% del territorio nacional en un momento en el que Estados Unidos aún no había impuesto ni una sanción contra Venezuela, porque esas comenzaron 2 años después. Sí, esa Delcy daba la cara, la que aparentemente nació después del 3 de enero, porque ella no se acuerda que ella formó parte del régimen anterior. Saben, ya se hace la loca. No, esta gente de antes era muy mala, pero ya no. Aquella noche, Rodríguez informaba con su postura de reportera: a esta hora, el servicio eléctrico fue restablecido en los estados Carabobo, Yaracuy, Falcón, Aragua y Guárico. En Caracas y zonas aledañas ya está reconectado el servicio. Asimismo, se inició recuperación en los estados Táchira y Zulia. En cuanto al servicio del metro de Caracas, fue habilitado del oeste al municipio Chacao. Y transmitió el mensaje del dictador Maduro, quien calificó el apagón como una situación abrupta, extraña, sospechosa e inesperada. Al tiempo que ordenó desplegar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que resguardaran las zonas afectadas. La cronología de los hechos muestra que los grandes apagones nacionales, así como las denuncias de supuestos sabotajes contra el sistema eléctrico nacional, comenzaron mucho antes de que el chavismo pudiera incorporar a su narrativa las sanciones internacionales. Eso con lo que intentan explicar todos los problemas del país, porque con el paso de los años el discurso oficial fue sumando nuevos responsables. Y desde aquella sequía, al fenómeno El Niño, hasta las sanciones, los ataques electromagnéticos y lo más reciente, los terremotos, Delcy pasó de ser la vocera de aquellas primeras contingencias a encabezar hoy una nueva etapa de contingencias. Pero es que hay algo que sí permaneció intacto durante 17 años: el libreto del chavismo. Cambiaron los ministros, los presidentes de Corpoelec, las explicaciones y hasta los supuestos responsables de la crisis. Se anunciaron planes de emergencia, estados mayores y millonarias inversiones que prometían, usted sabe, rescatar el sistema eléctrico nacional. Y lo único que nunca llegó fue la solución. Y hoy, 2 décadas después de que Chávez declarara la primera emergencia eléctrica, Venezuela sigue padeciendo apagones, racionamientos y mientras el aparato oficialista continúa atribuyendo el colapso a otros factores, no a su ineptitud y a la corrupción, sin ni siquiera revertir una sola crisis, hoy las protestas consecutivas son parte de las noticias del día a día. Como lo vio al principio de este segmento, comenzaron los fuegos artificiales con cauchos en medio de las calles. Otro ejemplo para que el secretario de Energía pueda convencer a los inversionistas que el del cinismo es tremenda idea para invertir muchísimo dinero, no, todo el dinero que tengan en Venezuela, ¿verdad? Rapidito, gracias a Wolfgang Peña por su aporte al canal y a todos nuestros miembros que son parte de la comunidad, a quienes nos ayudan vía super chats, super thanks y con los gifts. A ti también que estás viendo este video, porque sin ti nada de esto tiene sentido, ¿verdad? Así que suscríbete si no lo has hecho, deja tu like en este momento, porque es la mejor manera que tienes para ayudarnos
y para que sigamos creciendo. Ya llegamos a los 300.000. Todavía no he hecho el anuncio oficial de agradecimiento, pero permítenos a que nuestra voz llegue a más rincones. Continuamos. Bueno, ahora Diosdado Cabello, el día de ayer, usted sabe, se desata los miércoles, volvió a un viejo discurso de Hugo Chávez para tratar de contener las crecientes críticas que dirigentes antiguos de su aparato de represión del chavismo han hecho en contra de Delcy Rodríguez, de él y de todos, quienes han disparado contra Delcy, que asumió las riendas del régimen o que entregó a Maduro, como usted prefiera verlo. Lejos de concentrarse en la oposición, la clásica de él, el número 2 del mal dedicó muy buena parte de su programa a enviar un mensaje a los inconformes que tienen casa, que no son pocos. Ordenó publicar en todas las redes del PSV un video con Chávez en donde prohibía ventilar diferencias internas. Defendió la disciplina partidista en un momento en que el oficialismo intenta cerrar filas frente a las fisuras que sí están abiertas dentro de ellos por la relación con Estados Unidos y con el proceso de negociación política. Además, reconoció que los cuestionamientos contra Delcy Rodríguez provienen de personas identificadas con el chavismo. Vaya. Y acusó a esos sectores de aparecer únicamente para criticar cuando consideran que el rumbo del régimen ya no responde a sus intereses. Dijo mucha tontería, como siempre es Diosdado Cabello. Hay gente que sale por ahí a hablar, a escribir, a atacar, sobre todo a la presidenta. Pero más adelante lanzó otra advertencia dirigida a quienes reclaman decisiones internas del PSV o a quienes cuestionan la conducción que lleva en el momento la tolda roja. Porque dijo que el partido no puede ser bueno para ampararme, pero malo si el partido le llama la atención o para que acaten las normas. Que nadie vaya a pensar que el PSV, el PSUV, como usted lo quiera llamar, no es la institución más sólida de los partidos políticos que hay en Venezuela. En eso no hay duda, decía Diosdado. ¿Y por qué es la más sólida? Por la militancia, por la conciencia de la militancia. Por eso nos queda mucho camino por delante. Ay, sólido le llaman. Del mismo modo, el señor añadió que solo es una reflexión que quería hacer para los confundidos. Más confundidos que él, nadie en este momento. Porque la militancia, según él, no es por cargo. Es por mérito, por gente valiosa que ha tenido que hacer cosas dentro de la revolución y que ahora se arrodilla frente a quienes eran sus enemigos y trata de contorsionarse políticamente. Estos sí son contorsionistas. El mensaje llega mientras que el aparato chavista intenta proyectar esa imagen de cohesión en medio de esta etapa inédita para el oficialismo. Porque desde enero, las diferencias sobre la conducción política del régimen han dejado de limitarse solamente a conversaciones privadas y empezaron a salir en redes, en podcasts, en espacios públicos, y obligaron al esbirrito al emprendedor de los polvos blancos, a recurrir a la fácil, ¿no? Bueno, a la única que les queda, el legado del comandante, para tratar de dirimir estas cosas frente a las cámaras. Ay. Pero es que hablando de Diosdado, el periodista Fritz Sánchez indicó en redes sociales que el día miércoles, ayer, continuó paralizado parcialmente el campamento de CBG Bausilum en los Pijiguaos, en el estado Bolívar. ¿Debido a qué? Bueno, al hostigamiento de guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional. El ELN, los socios de Diosdado en la zona. Por temor a la guerrilla, decía, el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana no sube al área de mina. Además, advierte que los insurgentes están tanto en el pie del cerro, zona de los patios de almacenamiento de la Baucita, como en el muelle de carga de El Joval. Tampoco hubo garantías para movilizar el personal de relevo ni para ejecutar las operaciones habituales que hacen en la industria, detallaba el reportero en esta publicación. Por ello, las locomotoras no pudieron abastecerse de gasoil y el tren no operó durante el turno de la noche. El ME Caura permanece en el muelle de Joval con 10 gabarras cargadas y la número 11 en proceso de carga, mientras que las actividades continúan suspendidas, explicaba Fritz Sánchez en sus redes sociales. Lo más grave de esta situación, bueno, es que ocurre a pesar de que dentro de las instalaciones de la CBG Bausilum funciona un batallón del Ejército Bolivariano de Venezuela, claro que sí, y además un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, los trabajadores siguen sin la protección efectiva y la industria permanece bajo un clima de miedo, incertidumbre y control de facto por parte de actores armados irregulares. La semana pasada, fuentes consultadas por el propio Fritz Sánchez denunciaron presuntos reclutamientos forzados por los guerrilleros en la zona. Perfecto para que Chris Wright le diga a los inversionistas, miren, así estamos.
quieres.